Hermanos, quiero pedirles por favor que me acompañen a la carta a los Filipenses, capítulo 3. Vamos a compartir el mensaje esta mañana en los primeros 11 versículos de Filipenses. Así que por favor, abra su Biblia o enciéndala si es electrónica. ¿Lo tiene ya? ¿Sí? ¿Lo tiene por ahí? Perfecto. Vamos a leer juntos. Dice así: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Gloria a Dios por su palabra. Vamos a compartir entonces el mensaje en estos versículos en este día. Y quiero recordarles cómo el primer capítulo, el apóstol Pablo, en esta carta que habla sobre cómo tener gozo en la vida, cómo disfrutar, ¿cierto?, del gozo de Dios en medio de una vida compleja. Vimos en el primer capítulo cómo el Señor levanta en el corazón de los creyentes primeramente la supremacía de Cristo sobre la realeza, el señorío de Jesús. Elevó a Cristo para tratar el problema de enfrentar la vida y enfrentar momentos difíciles. Y por eso él puede citar en el capítulo 1, verso 21, él decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él decía que Cristo era suficiente razón para poder vivir una vida a veces compleja. Pero también después en el capítulo 2, él, además de hablar de la primacía de Cristo en su vida y en la vida de los creyentes, él también pone adelante en discusión la importancia de tener también como prioritario la vida de otras personas, o sea, la supremacía o la primacía más bien de otras personas en nuestra vida. Y por eso él en el capítulo 2, verso 4, él decía: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, él está mostrándole a la iglesia de Cristo, a la iglesia de Filipenses, cuán importante es tener al Señor en el centro, poner a Cristo en el centro como lo más importante en nuestra vida, pero también lo que sucede con las personas que tenemos al lado de nosotros. Y si ustedes se dan cuenta, esas dos ideas, capítulo 1 y capítulo 2, es exactamente lo que el Señor respondió cuando a él le preguntaron cuál es el primero y más grande mandamiento. ¿Qué dijo él? Amar a Dios con todo el corazón, tener al Señor Dios por sobre todas las cosas, lo más importante, amarlo a Él con todo. ¿Y a quién? A nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pablo estaba llevando a la práctica en el capítulo 1 y capítulo 2 ese mensaje que se resume tan brevemente en lo que Jesús respondió sobre el mandamiento: que el Señor sea lo más importante en la vida de alguien y lo que le pasa a los demás antes que mi vida. Y desde ahí él como que hace un viraje en el mensaje, porque él está hablando del gozo, pero él está hablando justamente del gozo en la iglesia, pero también está tratando de explicarle a la iglesia que hay cosas que le roban la alegría a los creyentes. Dios ha dispuesto que podamos encontrar paz, gozo y alegría en medio de una vida difícil, pero hay cosas que atentan contra ese bienestar que Dios busca en el corazón de sus hijos. Y por eso esto es tan importante.
Porque la verdad de Dios, esta verdad, entre otras, está siempre siendo atacada por mentiras que tratan de robarle a los creyentes las bendiciones de Dios. Y yo creo que hoy día no es distinto a ese tiempo. Si nosotros pensamos un poco cuáles son las mentiras que atacan a los creyentes el día de hoy, no son tan diferentes a las que vivieron los creyentes del primer siglo, que son atacados y golpeados con mentiras. La verdad de la palabra de Dios va a tratar de ser removida. Cuando yo les contaba adelante sobre el ámbito ciencia y fe, toda esta defensa apologética de ciencia y fe, hay un grupo del área del ateísmo que está siempre intentando atacar los fundamentos de la narrativa bíblica del Génesis. ¿Por qué? Porque ellos saben que si se rompe la teología de Génesis, se cae toda nuestra doctrina, porque es una teología bíblica. Pero así también, quienes no están hoy día tan metidos en esa área, sino que están viviendo su vida como creyentes, están viviendo su experiencia como hijos de Dios, están siempre siendo bombardeados por este mundo, con muchas mentiras. Y por eso Pablo está intentando tratar de ayudar a la iglesia de Filipenses, y de pasadita nos ayuda a nosotros, que estamos a 2000 años de distancia. Entonces, lo primero que él dice, si usted mira su Biblia, el verso 1, es como que aquí hay una bisagra, como que hay un cambio en la narrativa, en la carta. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. ¿Qué es lo que está diciendo? Que reafirmando todo lo que viene diciendo, que lo más importante que como creyentes tenemos que entender, que tenemos que gozarnos, tenemos que alegrarnos. El punto es en qué, en quién, cuál es la fuente de nuestro gozo. Él enseñó primero que el Señor debe ser glorificado, exaltado en nuestra vida, reconocido, y tenemos que aprender a regocijarnos en Él. Y en el capítulo 2, como les dije recién, respecto de la relación con los demás. Pero aquí Él vuelve a decir que Jesús es nuestra alegría. Jesús es nuestra alegría. O sea, nuestra alegría, teológicamente hablando, deberá ser cristocéntrica. O sea, tenemos que estar siempre revisando qué es lo que nos pone alegres. ¿Qué es lo que hoy te pone alegre? ¿Te pone alegre tu situación económica? ¿Te pone alegre el tener personas que tú quieres, con las cuales tú quieres estar? ¿Te pone alegre el que te salga algún trabajo? ¿Te pone alegre estar sano? ¿Qué es lo que nos pone alegres? El consejo de Dios por medio de la palabra es que nuestra alegría no esté fundada en cosas que son pasajeras. Porque hoy podemos tener, por ejemplo, la alegría de que nos salió un negocio y tenemos dinero. Y puede el próximo mes haber sequía. Y si nuestro gozo y alegría depende de los negocios, nuestro gozo, ¿cómo va a ser? Como un yo-yo. Si nuestro gozo y alegría depende, por ejemplo, de que mi familia está súper bien y nos estamos llevando súper bien, hermanos, en la vida hay tempestades, y a veces el hijo que fue obediente toda la vida, de un día para otro, se tornó en un desobediente y te generó dolores de cabeza. Tu alegría no puede estar en esas cosas, aunque nos gozamos por los días a días que Dios nos da. Nuestro gozo fundamentado y firme debe estar en Cristo. Nuestro gozo es cristocéntrico. Pero además, otra idea introductoria que Pablo pone para cambiar de tema es lo que dice en la segunda parte del verso 1. Dice: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. O sea, lo que Pablo está diciendo, que la repetición de las cosas es un área pedagógica, se necesita, la necesitamos. Cuando a nuestros hijos en el colegio les enseñaron los números, ¿cómo se los enseñan? Memorice, repita, 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 repita. Y ahí andábamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Después repite de nuevo, 1, 2, ¿cierto? Las letras, A, B, C, repite, repite, repite. Y Pablo está diciendo que a él no le molesta, no es ningún problema. Es como si me preguntaran a mí: ¿usted, pastor, no se cansa de enseñar? No, es necesario, porque así aprendemos. Es necesario que muchas veces nos repitan las mismas cosas. Regocijaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos en el Señor siempre. Cree en el Señor Jesús, el justo por la fe vivirá.
y recordarnos textos una y otra vez. Y cuando estamos en consejería bíblica, cuando estamos en discipulado, las tareas son: aprende de memoria el versículo, a ver, repítemelo, la próxima semana, dame el versículo. ¿Por qué? Porque es necesario. Y de hecho el apóstol Pablo dice que él no tiene problema en escribir, y dice: y para vosotros es seguro. O sea, tener abundancia de palabra en el corazón del creyente es lo que necesita para poder defenderse de las mentiras, pero también para poder absorber estos vaivenes que vienen y traen nuestras vidas. El día viernes, en la reunión de grupos de conexión, que eché a muchos de menos el viernes de ustedes, pudimos compartir un mensaje respecto de las tempestades en la vida, y fue muy consolador de Dios. Así tuve también el feedback de algunos. Muy consolador darnos cuenta que la vida es una vida de tempestad, y estar con Cristo, como ellos, como estos discípulos que estuvieron con él en la barca. Jesús les dijo: pasen conmigo al otro lado. ¿Quién les mandó? Jesús. Ellos estaban haciendo exactamente lo que el Señor les dijo, la voluntad de Dios. Y en medio de la voluntad de Dios vino una tormenta, que se morían. Y Jesús estaba ahí. O sea, el que esté Jesús no evita las tormentas. Las tormentas van a venir igual. Y ellos estaban en la tormenta por obedientes. Jonás estuvo en tormenta por desobediente. Los discípulos estaban en una tormenta por obedientes. Porque el tema para Dios no es si tengo o no tengo tormentas. Y los cristianos tenemos que interiorizar eso. Las tormentas no es que yo esté haciendo algo mal. Las tormentas no siempre es juicio. Las tormentas muchas veces son ejercicios pedagógicos de Dios para que nuestra fe crezca. O sea, la vida, y lo dije así el viernes, nuestra vida no es estar dentro de una vitrina como chiches intocables. Nosotros en realidad estamos en un invernadero donde somos sometidos a presión, temperatura, calor, y se nos echa agua, y ahí crecemos. Entonces, lo que el apóstol Pablo aquí está diciendo, que es necesario a veces repetirle a la iglesia muchas cosas. Él no vino como un gurú trayendo palabras nuevas, como algunos predicadores dicen: te tengo una palabra nueva. Dice, no es así. Hebreos capítulo 1 verso 1 dice: Dios, habiendo hablado a nuestros padres por los profetas, todo el Antiguo Testamento, en este tiempo nos ha hablado por el Hijo, y el Hijo hizo y reveló todas las cosas. Él es el cumplimiento de todas las promesas, y Él además reveló y explicó las promesas actuales y venideras. Cristo es la revelación total. Entonces Pablo no se desagrada de eso, sabe que es una necesidad de repetir. ¿Y esto cómo lo aplicas hoy en tu vida? El hecho de que tú tengas un hijo en tu casa significa que ahí tienes una persona que necesita ser instruida en la palabra, y tenemos que repetirles una y otra vez lo que Dios dice, una y otra vez, porque además sabemos que eso produce seguridad y convicción en el corazón de los creyentes, y así no son, como dice la Escritura, como niños movidos por cualquier viento de doctrina, que lamentablemente en estos tiempos sucede bastante. Por eso espero el próximo domingo, cuando pregunte versículos de memoria, podamos tener a más proponentes aquí adelante, ¿no? Pero también sabemos, hermanos, que cuando ya llevamos años de cristianos, ya debiéramos dar cierto fruto. Hebreos 5:12 dice, esto es un desafío del escritor de Hebreos, porque debiendo ser ya maestros, algunos ya debieran ser maestros, no debieran estar, algunos que llevan 7, 10 años de cristianos, ya debieran estar discipulando personas hace rato. Y no siempre aquí el domingo, de vez en cuando, el domingo sentado escuchando un sermón, ya debieran estar discipulando gente hace años. Y dice, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento. Y a veces pasa eso, que en las iglesias hay cristianos que llevan 10, 20, 30 años y hay que enseñarles las cosas básicas otra vez de la palabra. Ahora, eso no es una carga. Los que predicamos y enseñamos, para eso estamos. Como Pablo aquí decía, no es un problema enseñar. El tema es que también tiene que desafiarse a aquella persona a que ya debe dejar de ser de niño y no estar siempre dependiendo tanto de otros, sino él ayudar a otros a crecer. Amén. Entonces, dice, aquel que participa de leche
¿cierto? Es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, no ha crecido, no ha madurado. Pero el alimento sólido, las cosas más profundas de la Biblia, las revelaciones más profundas, la teología más profunda, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces Pablo hace una introducción de esta nueva parte de la carta, haciendo esta bisagra, diciéndoles, es muy importante la alegría en el creyente, muy importante, pero mucho de esto tiene que ver con cuánta palabra hay en tu propio corazón. Y por eso es tan relevante. Entonces, ¿qué es lo que él quiere que... Y les repite una y otra vez? ¿Qué es lo que él va a volver a repetirle entonces a la iglesia? Vea el verso 2. ¿Qué es lo que dice ahí? Que tenemos que estar atentos a los falsos maestros, a las falsas doctrinas que estos maestros traen. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Cuando dice perro no se refiere a que tengas cuidado en la calle, que se te va a morder un perro por la reja. No está hablando aquí de estos tres, digamos, adjetivos. Se refieren a un mismo grupo de personas, no a tres personas distintas, sino a un grupo de personas. Y tenemos entonces una necesidad de estar muy atentos de las doctrinas. Hay muchos hermanos en las iglesias, lamentablemente hoy, en un sentido, por el exceso de acceso a información, porque estamos llenos de Google, de YouTube, muchos posteos, mucha información fluyendo. Uno se da cuenta cómo muchos creyentes de repente ponen likes o postean cosas que están absolutamente fuera del texto. Y muchos predicadores falsos están promoviendo cosas por internet y muchos creyentes inexpertos le ponen like a esas cosas porque no tienen cuidado, no conocen, porque no se han metido fuerte en las escrituras. Entonces, la palabra guardaos, que se repite ahí 3 veces, dice guardaos de los perros, guardaos de los malos, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Esa palabra que en el griego es una palabra muy fuerte, no es simplemente tengan cuidado, o como dicen por ahí en mi época cuando yo era chico, decía guarda, cuidado, ¿me acuerdan, no? Guarda. Ahora uno entiende qué significa, ¿no? Es como ten cuidado, ¿no? Guarda. Entonces, pero aquí en este contexto, esa palabra en el griego es una palabra muy fuerte que lleva un énfasis de protección muy fuerte. Es para que la iglesia mantenga abiertos sus ojos y se proteja de las falsas doctrinas. El mismo apóstol Pablo en el libro de los Hechos 20, 29 y 30 dice, porque yo sé que después de mi partida, fíjense el apóstol, después que estuvo pastoreando la iglesia, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos, dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Una de las primeras síntomas que uno observa en un falso maestro es que lo que están haciendo es atraer gente hacia ellos. Ellos son los gurú, ellos son los ungidos, ellos son la revelación encarnada. No es Cristo, no es la palabra. Los traen hacia sí y tienen sus seguidores, sus plebeyos. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, y Pablo está advirtiendo, porque a pesar de que esa iglesia, como lo dijimos en semanas anteriores, era la iglesia amada de Pablo, una iglesia que la tenía en el corazón, que él mismo estuvo ahí cuando esa iglesia nació, fue plantada, o sea, la tenía en su corazón, no estaba ajena de falsas enseñanzas, y particularmente en este caso de los judaizantes. Entonces, la necesidad de la iglesia, ¿cuál es? Hermano, aprender a identificar a los falsos maestros. El apóstol los describe con 3 características. ¿Cómo les llama? Perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo. Wow. Yo no sé si usted hoy día se atrevería tan fácilmente a decirle a alguien, tú eres un perro, eres un mal obrero y eres un mutilador del cuerpo. Nos costaría, ¿no? Porque hoy somos muy protocolares. Pero Pablo es muy claro en decirlo, porque traer a la iglesia a errores doctrinales mutila a la iglesia, la daña profundamente. Incluso gente se pervierte en su doctrina y es arrastrada fuera del cristianismo por aquellos que enseñan mal. Estos maestros, ¿quiénes eran en este contexto? Eran los judaizantes.
Los judaizantes eran los que querían poner en moda, en obligación, que los ritos de la religión judía tenían que los cristianos seguirlos repitiendo, como por ejemplo la circuncisión, y que si no se circuncidaban no eran salvos. Habían ritos religiosos que tenían que ser entonces impuestos para poder ser salvos. Si tú, es como hoy día decir, tú tienes que cumplir con ciertos sacramentos. Si no tienes los sacramentos, te freíste, dijo. ¿Ah? Te cocinaste, dicen los chiquillos. Te cocinaste, ¿ok? Fíjense, esto es tan delicado que en ese tiempo, hermanos, esta herejía judaizante gatilló el primer concilio de la iglesia, que es el concilio de Jerusalén, con los apóstoles. Eso está narrado en las Escrituras. Y en ese concilio justamente se disputó esta idea de mantener judaísmo en el cristianismo. Y fue absolutamente rechazado. ¿Por qué? Porque la salvación es únicamente por gracia, no por obras. No tenemos que cumplir ciertos ritos para salvación, sino que nosotros obedecemos palabra de Dios hoy, dado que somos salvos. La salvación es por la fe. La fe es un instrumento para creer en Cristo Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es la descripción que él hace? Perros. ¿A qué se refiere esta idea de perros? Profundicemos un poco en eso, iglesia. Cuando habla así de sus adversarios, está utilizando una palabra que en ese contexto, cuando alguien era, más bien los perros eran mirados como animales muy inmundos, salvajes, no como los de hoy día. Los de hoy día son fifí. Son fifí. Tú los tienes en tu casa, tú eres dog lover. Tú eres un dog lover, ¿cierto? Y Purina Dog Chow, y veterinario, y los viste en invierno y hay que cubrirlos, bañarlos una vez al mes, peluquería. No, en ese tiempo los perros eran animales salvajes. Lo peor era estar cerca de ese tipo de perros que se movían en jaurías, llenos de enfermedades, muy rapaces, que si tú te acercabas te iban a atacar, ese tipo de animal. Y cuando Pablo usa la idea de perro, no está hablando de tu fifí, está hablando de un perro salvaje, un perro que puede destruir la vida de alguien. Esa es la idea en el contexto. Entonces, y es tremendo, porque ¿sabe quién le decía perro a otro? Los judíos le decían a los gentiles perros, y ahora Pablo se la está devolviendo. No, los perros no son los gentiles. Los perros son aquellos judíos que creen que por sus reglas, por su judaísmo, la gente va a ir al cielo. Esos son los perros. Y es tremendo el lenguaje. Y por eso, y no es distinto a cómo Jesús trató a aquellos. Él en Mateo 23:15 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, les dijo, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que de vosotros. O sea, cómo él criticaba a aquellos que podían poner sus obras por delante de la gracia del Señor. Usted podrá decir: pastor, yo no soy así. No, yo creo que la salvación es por gracia, pastor, no es por obras. Cada vez que tú te crees mejor que otro, que tu conducta es superior a la de tu esposo, de tu esposa, si tú te crees mejor, estás teniendo tu justicia en función de tus obras. Es un tipo de legalismo. ¿Se da cuenta? Entonces, el legalismo no es solo para aquellos tan extremos, también dentro de la propia iglesia, en nuestros comportamientos y relaciones humanas se ve legalismo, porque a veces creemos que somos mejor que otros. No lo somos. Yo no soy pastor porque soy mejor que ustedes. No, hermanos, no es así. Soy pecador como ustedes, y a veces tengo áreas en mi vida que deben ser muy transformadas, y mi esposa las conoce muy bien. Ella sabe, porque me conoce más que ustedes. Debemos ser transformados. Entonces Pablo usa esta metáfora para los falsos maestros que buscaban infiltrarse en las congregaciones con falsas enseñanzas. Y en segundo lugar, habla que son malos obreros. ¿Por qué? Porque en vez de trabajar para Dios, terminan trabajando para ellos. No son buenos trabajadores de Dios. No están representando al Dios de los cielos. Están usando la doctrina para beneficios personales, ya sean económicos, de fama, de gloria, o simplemente por bruta ignorancia.
arrastran personas a doctrinas heréticas. Por eso es tan importante que la iglesia esté preparada, que usted se entrene en las Escrituras, usted conozca muy bien la doctrina. Nosotros en la iglesia tenemos niveles de discipulado, desde la doctrina básica hasta confesionalidad de fe. Hermano, usted debe prepararse para estar atento, proteger su hogar. Usted a veces no sabe lo que sus hijos están viendo y él te puede decir: mira, estoy viendo una predicación, mamá. Revise la predicación. Revise el sermón. Porque hasta eso hoy día es complejo. ¿Se da cuenta? Y en tercer lugar, también les dice mutiladores del cuerpo. ¿Por qué les dice así? Porque ellos estaban obligando a la gente a circuncidarse. Usted sabe lo que es la circuncisión, ¿no? Cortar el prepucio del pene de los niños al 8º día. Esa era la costumbre. Fíjense que ellos querían mutilar el cuerpo, pero el Señor en la palabra de Dios siempre ha dicho que ese ejemplo externo en el Antiguo Testamento buscaba resolver un problema en el corazón. La verdadera circuncisión no es la que se hace en el cuerpo externo, sino la que Dios produce en el corazón. Un corazón transformado. La circuncisión real es la consagración a Dios de nuestro corazón, de la mente, del pensamiento y de toda nuestra vida, hermanos. Esa es la verdadera circuncisión. En el Antiguo Testamento, solamente voy a citar rápido, se hablaba de la circuncisión del corazón. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 10:16, es la circuncisión de los oídos. O sea, cuidado con lo que oís, circuncida, corta, déjate escuchar tonteras, deja de ver esos programas en la noche que hablan palabras en doble sentido, cosas que no te edifican. Déjate, corta, circuncida. Porque si quieres crecer y te sigues llenando de basura, no vas a crecer. De los labios, cuidado con lo que hablas. Cuidado con las conversaciones informales, con lo que hablas con tus compañeros. Cuidado, corta. Porque el Señor estaba diciendo que lo más complejo no es circuncidarse. Lo más complejo es cortar la maldad desde nuestro propio corazón. Necesitamos mucha gracia del Señor para eso. Mucha gracia del Señor. El apóstol Pablo en Romanos 2:28-29 dijo: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es de la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón. El apóstol Pablo haciendo la correcta interpretación de los textos del Antiguo Testamento. Del corazón, en espíritu, no en la letra, no solo porque sabes Biblia, sino porque esta Biblia la vives en tu corazón, la amas. No porque vienes el domingo a la iglesia, sino porque el domingo en la iglesia se replica en la vida en la semana. No en la letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Por eso el apóstol Pablo, y lo vuelve a repetir en varias partes, como en Gálatas capítulo 3, 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. El apóstol Pablo diciendo, los que son de verdad descendientes de Abraham, no son los que por sangre son judíos, sino los que han nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo en el corazón de ellos. Esos son descendientes de Abraham. Esos son hijos de la fe de Abraham. Esos son hijos de la promesa que Dios dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces Pablo identificó a los falsos maestros y nos está enseñando a nosotros a observar con claridad. Pero también dice, tenemos que identificar bien el pueblo de Dios. Veamos por favor verso 3. Porque nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes son realmente esta circuncisión verdadera? Los que en espíritu servimos a Dios, nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Usó 3 características para hablar de los falsos maestros y ahora usa 3 características para hablar de los verdaderos creyentes. Porque Pablo estaba diciendo, hey, en la iglesia puede haber de todo. En la iglesia pueden haber falsos maestros, pero también no verdaderos creyentes. Y pueden estar en las iglesias. No mire para el lado. No mire para el lado. Cuidado, así nomás. Diga conmigo, ¿seré yo, Señor? Los falsos maestros, hermanos, querían hacer del cristianismo una secta.
la trataban como secta. No solo los judíos, los romanos la trataban como secta. ¿Por qué? Porque el cristianismo brota o nace, para la vista de ellos, de un ala del judaísmo. Por eso, como los judíos eran una provincia romana guardada por Roma, la iglesia cristiana se transformó en una secta perseguida. Entonces los judíos los perseguían y después el imperio romano, que tenía que proteger a los judíos. Los cristianos éramos los perseguidos. A nosotros se nos decían ateos. A los cristianos del primer siglo le decían: ustedes son ateos. ¿Saben por qué? Porque ateo significa sin Dios. Y para ellos, ¿quién era Dios? El César. Ustedes son los sin César. Ustedes son los ateos. Ese era el contexto en el cual la iglesia estaba. Estaba siendo infiltrada por judaizantes, pero también habían personas que no eran verdadero pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo describe Pablo al pueblo de Dios? Miremos por favor el verso 3. Dice que estos se identifican porque son servidores, son adoradores de Dios. Los que en espíritu servimos a Dios. Entonces, la cuestión no es solo adorar, sino a quién y cómo. No solo un acto, sino a quién y cómo lo hacemos. Es en espíritu y en verdad. No es de cualquier manera. No es que yo me vengo a un lugar de culto y me pongo a hacer lo que a mí se me ocurra y digo: esto es adoración. Lo aprendimos en Malaquías, ¿se acuerdan? El culto debe ser desarrollado como Dios dice que debe ser desarrollado, no como yo digo. La iglesia debe adorar a Dios. Entonces, toda adoración, hermanos, que no se entrega genuinamente y realmente a Dios, la Biblia le llama idolatría. Y toda adoración ofrecida a Dios sin la acción del Espíritu Santo, sin la guianza del Espíritu Santo, Dios no la recibe. Por eso es tan importante tener esto en cuenta, que los creyentes reales van a adorar a Dios genuinamente, lo van a adorar, van a ser capaces de observar cómo su corazón se rinde en adoración. Por eso, un verdadero creyente guiado por el Espíritu no es alguien que tiene amargura en su corazón. No es alguien que tiene odio en su corazón. No es alguien que tiene orgullo en su corazón. No es alguien que no ha perdonado. Porque aquel verdadero creyente que tiene el Espíritu Santo en su corazón va a dejar la amargura, va a dejar el odio, va a dejar el orgullo, va a dejar el no perdonar. Porque Dios está en su corazón. Por eso aquellas personas que luchan por años con no perdón probablemente no han nacido de nuevo, aunque cantan coritos todos los domingos. Porque aquel que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo en su corazón cambia. Su vida cambia. Su vida cambia desde lo más profundo. Y ellos pensaban, los judíos pensaban, que por estar en la sinagoga haciendo el rito, ellos estaban súper bien. No, de aquí para el cielo, estamos esperando la segunda venida. ¿Ah? Ellos ya, aquí, nos vamos de aquí para adelante. Nos vamos al cielo. ¿Ok? Entonces, además de que son personas que son guiadas por el Espíritu y tienen verdadero servicio, adoración a Dios, se identifican porque están centrados en Cristo. Verso 3 dice: y nos gloriamos en Cristo Jesús. Significa que ellos, hermanos, su gozo, su alegría y sus grandes logros son conocer a Cristo. Ellos no se glorían porque dicen: es que mira, saqué mi título, mi PhD, mi magíster, mi doctorado. Mira, me acabo de comprar este auto último modelo. Mira mi auto. Mira todo el dinero que he juntado. Los verdaderos creyentes no se glorían en esas cosas. Se glorían en Cristo. Todo eso es basura, según Pablo. Según Dios y según yo también. Coincido. No tengo mucho que decir, pero coincido. El pueblo de Dios no se gloría en la carne, no se gloría en los ritos religiosos, sino en Cristo. Su placer, su vida y su confianza están en Cristo. No está en cuánto dinero tiene en el banco. No está en el tamaño ni la forma de su casa. Su gozo y su alegría es Cristo. Su vida es Cristo. Vivir es Cristo, como lo cantábamos. Entonces, el Hijo de Dios es, Cristo es para un verdadero creyente su vida, Cristo es nuestro ejemplo. Para un verdadero creyente, Cristo es su objetivo, hermanos. Para un verdadero creyente, Cristo es su fuerza.
¡Qué tremendo! Eso es un verdadero creyente, hermanos. A alguien que tiene al Señor como su vida, como su ejemplo, como su meta, como su fuerza. Eso es ser creyente. La Escritura está llena. Filipenses 1:21, Filipenses 2:5. En los grupos de conexión van a tener todos estos versículos, que por razones de tiempo no los voy a leer todos. Pero está llena la palabra de decir qué es la vida de un creyente, cómo es. ¿Cómo tú puedes conocer a alguien que es verdadero creyente? Darte cuenta quién es creyente. Gente puede estar llenando las iglesias y no ha nacido de nuevo y se va a ir al infierno, hermano, porque no ha nacido de nuevo. Por eso hoy es el día de salvación, dice el Señor. Hoy es el día de salvación. Se glorían en Cristo a pesar del dolor, a pesar de que a veces la vida es difícil, a pesar de que de repente hay tormentas que nos superan, tsunamis, hermanos, tsunamis en la vida. Mas Cristo está ahí con nosotros, como en la barca. El pueblo de Dios, además, ¿cómo se puede identificar? Es que no confía en la carne. Dice ahí, no teniendo confianza en la carne. Confían en Cristo y no confían en ellos. No confían en sus fuerzas. No, es que yo soy muy inteligente, pastor. Yo soy muy vivo. Hay algunos que hay que orar no por avivamiento, sino que por avispamiento. Hermanos, aquí la palabra carne hace esta idea de independencia de la razón. Da esta idea de independencia de la razón. Aquellos que confían en su pensamiento independiente de lo que Dios piensa. No, es que mire, yo creo esto. Mire, hermana, mire, la Biblia dice, sí, verdad, que dice, sí, pero. Todo eso, pero es independencia de la razón. Aquí es que no confían en Dios. Dicen de aquí para afuera que confían en Dios, pero realmente no confían. No confían. Necesitan conocer a Cristo. Necesitan que Cristo se les haga más real, sea más grande en su corazón. Entonces aquí lo que está diciendo, aquellos que confían en sí mismos, aquellos que confían en su habilidad, aquellos que confían en sus fuerzas. Hermanos, cristianismo no es lo que hacemos para Dios, sino lo que Dios ha hecho por nosotros. Eso es cristianismo. No es lo que nosotros hacemos, sino lo que Él hizo por nosotros. Cristo murió por nosotros. Una vez entonces identificados los falsos maestros, identificados los verdaderos creyentes, el apóstol Pablo empieza a hablar de su vida como testimonio, para que se den cuenta, como un ejemplo. Fíjense, y él no está hablando aquí orgullosamente, así como, yo soy Pablo, escribí, mira, todas estas cartas. ¿Y tú cuántas escribiste? Yo soy Pablo. No, él es un hombre humilde, quebrantado por Dios. Pero, a pesar de ser humilde, hay mucho que reconocerle, como hombre, como creyente. Y él empieza a decir que él tenía algunos privilegios, porque los judaizantes no eran realmente judíos de nacimiento, de cuna judía. Son los judíos en Filipenses, que vienen de herencia judía, por familias judías, pero estaban en la diáspora, en la dispersión. Y en ese lugar se creían judíos de cepa. Y Pablo dijo, si ustedes quieren conocer un judío de cepa, hablen conmigo. Y él empieza a decir, versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si vamos a hablar de judío, hablemos de judío. Si alguno piensa que tiene algo que confiar en la carne, yo más, dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Qué tremendo. Hablemos un poco de eso. Él tenía privilegio eclesiástico. Él fue circuncidado al 8º día, igual que un judío de allá, de la tierra donde él nació. Y Pablo dice que él es de una tribu muy especial, hermano, de la tribu de Benjamín. Si nosotros no estamos familiarizados con las tribus, la tribu de Benjamín, además de la de Israel, fue la tribu que no se cuadró con los paganos. Es una tribu especial. Si un judío sabe que alguien es de la tribu de Benjamín, wow, él es de la tribu de Benjamín. Es linaje especial para Dios. Y qué tremendo, porque él dice, yo soy judío, circuncidado al 8º día, mi linaje es israelita.
yo soy israelita, de verdad, vengo de allá y soy de la tribu de Benjamín. ¿Y ustedes? ¿Se dan cuenta? Es como cuando la gente se pone bravucona y el otro está calladito nomás. Y después saca las credenciales. ¡Ta! Eso hizo Pablo ahí. Le estaba diciendo, si estos judaizantes a ustedes le están diciendo que crean estas tonteras, porque ellos se creen judíos, yo sé mucho más que ellos. Yo les digo, eso es una farsa, eso no corre. Para ustedes deben confiar en Cristo, lo que el Señor ha enseñado. ¿Cuáles eran los méritos? Él dijo que era hebreo de hebreo, verso 5, y en cuanto a la ley, ¿cómo era? Fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que esa es la ley, irreprensible. O sea, él no era cualquier persona. Él es un hombre pecador como nosotros, pero tiene mucho que debe ser reconocido. Cuando ahí dice que él es hebreo de hebreos, él está enfatizando el tema de su sangre, ¿cierto? De aquellos, el hebreo de hebreo es aquel que habla las lenguas hebreas como corresponde. Los judaizantes en el exterior, fuera de Israel, hablaban griego. Por eso se tuvo que traducir en el periodo intertestamentario la Biblia al griego, la Septuaginta. Pero Pablo, además de hablar griego, hablaba hebreo y arameo. Entonces, él sí era hebreo de hebreos. ¿Cuántas lenguas hablan ustedes? Como mucho hablo español, pastor. Castellano. Y así nomás. Y un poco de coa he aprendido. No. Son bromas. La Biblia está llena de referencias cuando Pablo hablaba en hebreo directamente. Un judío en la diáspora hablaba en griego, no en hebreo. No tenía diccionarios interlineales para buscar, no hablaba nomás. Pablo hablaba hebreo, él tenía mucho currículum. En segundo lugar, en cuanto a la ley, era fariseo. Hermanos, los fariseos constituían el grupo religioso más celoso del texto. Los más celosos. Su principal característica es que eran cuidadosos y fervorosos en cumplir los mandamientos de la ley. Se metían ahí y trataban de hacerlo. Significaba fariseo, significa separado. Como en el Nuevo Testamento usamos la palabra santo, fariseo significa también separado, apartados, especiales. Ellos eran los fariseos. Ellos no eran patriotas como los celotes, no eran radicales como los saduceos, ni políticos como los herodianos. Pero en cuanto a la ley, eran dignos de admiración. Eran dignos de admiración. Lo más probable es que cumplían más ley que todos nosotros juntos. Eran tipos muy rigurosos. Pablo escogió ser fariseo. Era un tipo intachable en conducta externa, ¿no? Todos sabemos que el corazón es pecaminoso. Se hizo extremadamente celoso de la religión de sus padres. Por eso él perseguía a la iglesia. Él quería matar a los cristianos porque la religión de sus papás estaba en riesgo. Por eso se tiró tan fuerte contra la iglesia. Llegó a ser del segmento más severo de la religión. Él fue instruido a los pies de Gamaliel, un tremendo rabino, el mejor estudioso del Antiguo Testamento. Educó a Pablo. Entonces, a pesar de toda esa gloria, ¿saben cómo le llamó Jesús a los fariseos? Le dijo hipócritas, presuntuosos, les dijo necios, les dijo ciegos, les dijo serpientes, raza de víboras, les dijo sepulcros blanqueados. ¡Wow! ¿Qué nos muestra esto, hermanos? ¿Qué nos enseña a nosotros hoy este punto? De que por mucho que nos creamos buenas personas, cuando nos paramos frente a Cristo, somos hipócritas, mentirosos, blasfemos, muchas veces mal pensados. Hablamos lo que no tenemos que hablar. Destruimos con nuestras palabras a aquellos que deberíamos bendecir. Por eso, Pablo está aterrizando a la iglesia. Está aterrizando a los falsos maestros, pero también está confrontando a la iglesia. ¿Saben lo que les roba el gozo? ¿Saben lo que le roba el gozo? Le decía Pablo entonces a la iglesia. Es que ustedes se crean mejor que otros. El hacer diferencia entre ustedes. Todos frente a Cristo caemos de rodillas.
Tenemos que ser humildes. Amén. Amén. Pero además, él decía que por el celo que él tenía, él perseguía a la iglesia en el sentido pleno, en cultura y religión, era un judío. Y él se levantó con todas sus fuerzas para combatir a la iglesia. Él estuvo presente en la matanza de Esteban, uno de los primeros discípulos. Cuando Esteban lo iban a matar, él estaba ahí. En resumen, hermanos, en cuanto a la ley, él era irreprensible en todas las condiciones. Entonces, linaje, conocimiento, dedicación, testimonio, él era mejor que cualquiera de los judíos que estaba ahí, o los que se creían judíos. Sin embargo, los judaizantes persistían en sus falsas teorías. Y después de decir todo esto, va el tema central del mensaje. Esto es lo más importante que Pablo les quiere decir. Cuidado entonces con los falsos maestros. Revisen bien quién es cristiano. Observen en qué están fundamentando su justicia, en quién se creen buenos. Y viene aquí el poder del evangelio, lo hermoso del evangelio, verso 7. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Todo esto que les acabo de decir, mis títulos, mi celo, cuánto yo sé de las escrituras, todo esto, todo lo que yo he logrado, todo lo que yo he hecho, estas cosas que para mí estaban, ustedes saben, los que saben algo de contabilidad, están las cosas de los haberes y los deberes, ¿no? Los ingresos y las deudas, los egresos. Él tenía antes todas estas cosas en sus haberes. Soy celoso, soy del linaje hebreo de hebreo, hablo 3 idiomas, tengo títulos, soy autoridad, soy fariseo de fariseos, soy celoso, estoy protegiendo la ley. Todos estos estaban acá en los beneficios, en los haberes. Él agarró toda esa columna y la pasó a los deberes. Son deuda. Las ha estimado como pérdida, deuda, por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, las sigo estimando, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y los tengo por basura para ganar a Cristo. El apóstol Pablo, hermanos, está contrastando entonces la experiencia de la vida en Cristo con la experiencia religiosa. Es como le sucede hoy día, hermano, a aquellos que nacieron en un hogar cristiano. Aquellos que nacieron en un hogar cristiano inicialmente pueden decir: estos son beneficios, son haberes. Me enseñaron Biblia, me llevaron a la escuela dominical, hicieron muchas cosas conmigo cuando yo fui chico. Puras cosas son haberes, ¿cierto? Como Pablo, cumpliendo lo que se debe. Y recibieron una maravillosa y cristiana educación en el hogar. Pero todo eso se puede volver una tremenda desventaja en tu vida cuando tú consideras que esas cosas constituyen esperanza de vida eterna para ti. Si tú crees que porque te llevaron toda la vida a la iglesia vas a ir al cielo, la salvación es personal por gracia, por la fe en Cristo Jesús, tu Señor y Salvador. Y si hoy día tú no estás seguro de tener a Cristo en tu corazón y que tu justicia viene de lo que Cristo hizo y no de cuán bueno eres como padre, no de lo que has hecho como madre, y no porque te entregas y te esmeras por tus hijos, no, eso no sirve de nada. Eso es basura. Cuando te quieres presentar delante del Señor, delante del Señor se necesitaba una obra perfecta, la de Cristo Jesús, y no hay más. Entonces, lo mismo respecto del dinero, lo mismo respecto del atractivo personal, de la cultura, del vigor físico que hoy día tienes, tales beneficios, todas esas cosas que tú dices son bendiciones de Dios para ti, pueden ser un tremendo obstáculo en tu vida espiritual si tú crees que en algún sentido te alcanzan para llegar a Cristo. Nada te alcanza. No te van a servir absolutamente de nada los beneficios que has recibido en tu vida si tu corazón no está rendido a la obra total de la gracia de Cristo Jesús. Salvación por gracia, no por obras, no por mérito. ¿Lo estamos entendiendo, mi familia? Amén. Entonces, en primer lugar, la persona de Cristo es lo más importante en la vida de los creyentes, en la vida de las personas. El verso 7 lo decía: pero cuántas cosas para mí eran ganancia, las estimo como pérdida por amor de Cristo. Hermano, yo creo que hoy, esta mañana, tenemos que reflexionar sobre eso. De verdad, Cristo es lo más amado en nuestros corazones.
tu posición, es tu dinero, es tu trabajo, o es la buena vida que has llevado lo que más amas? Respóndele al Señor. Respóndele al Señor en este día. El Señor nos confronta en esa respuesta. Además, hermanos, este conocimiento de Cristo no es teórico. Esa es la diferencia entre otras religiones y esta. La Biblia dice en el verso 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él estaba renunciando a todos esos privilegios y méritos de la religión judía solamente para tener una relación personal con Cristo. La diferencia entre todas las religiones y el cristianismo es que tú puedes tener una relación personal con aquel que murió por ti. Eso es lo que lo hace distintivo. Eso es cristianismo. Y por último, hermanos, y terminando, ese amor de Cristo, cuando está en nuestro corazón realmente, cuando el amor verdadero de Cristo está en nuestro corazón, ¿sabe lo que va a cambiar? Va a corregir nuestras prioridades. Nuestras prioridades van a ser transformadas por amor. Lo más importante va a ir cambiando, va a ir cambiando, va a ir cambiando en nuestra vida. Los proyectos, todo lo que queremos hacer, nuestros sueños van poco a poco a ir siendo redimidos, restaurados por el amor de Cristo obrando en nuestro corazón. Recuerda lo que el Señor dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Es un desafío, mas al mismo tiempo una consecuencia. Desafío es, porque si tú crees que amas al Señor y no guardas su palabra, estás equivocado. Pero también es consecuencia, porque aquel que de verdad ama va a guardar la palabra del Señor. La va a guardar. Qué tremendo, porque lo que para ellos, los fariseos, su linaje era tan valioso, Él dice que aquello puede ser arrojado a los perros. Y usa la palabra estiércol, excremento. Cuando dice la palabra basura, esa palabra en el griego realmente es excremento, estiércol. Se utiliza también para la inmundicia, como el trapo de inmundicia que se utilizaba en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es entonces el contenido del Evangelio? Lo más importante, verso 9: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Entonces el contenido del Evangelio, hermanos, no es lo que hacemos para Dios, sino lo que Dios ha hecho por nosotros. Es imposible que un hombre y una mujer puedan ser justos delante de Dios si el Señor no nos justifica. La palabra importante aquí es justicia. Cristo es nuestra justicia, el Señor es nuestra justicia. Mas nosotros tenemos la tendencia de creernos un poco mejor que otros, como decía antes. Cada vez que en tu corazón brote que tú eres mejor que tu cónyuge, por ejemplo, que en algún sentido eres mejor, eso está mostrando el problema serio que hay en tu corazón. Serio. Y tenemos que optar: o vivimos por nuestra justicia o vivimos por la justicia de Dios. No son conciliables. O es una o es otra. O vivo por la justicia de Dios siendo humilde, o vivo por mi justicia siendo orgulloso. Nosotros decidimos. El Señor nos ha puesto ahí. Tenemos este beneficio, esta obra de servir a Cristo, de poder vivir siendo transformados por Cristo en toda humildad. Verso 10 y 11. Él dice, el apóstol: a fin de conocerte y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de nuestros muertos. La palabra conocer ahí es la misma que se utiliza en el Antiguo Testamento, en el hebreo, que se llama yada, que es esa idea de la unión conyugal, de la relación sexual íntima entre un hombre y una mujer. En el Nuevo Testamento, esa palabra conocer es la transliteración de esa misma palabra. Está hablando de una profunda intimidad con Dios. Lo que Pablo quiere, no quiere nada de este mundo.
Él quiere estar con Dios. Él quiere estar con el Señor. Quizás hoy en tu corazón quieres que Dios sane a tus hijos. Quizás quieres que Dios restaure tu vida. Quizás quieres que Dios te ayude a terminar tu carrera. Quizás quieres que Dios resuelva tu problema matrimonial. Puedes querer muchas cosas. El apóstol Pablo nos está diciendo, son cosas importantes, pero si tú las comparas con conocer a Cristo y tener relación con Él, eso es basura. Todas las cosas que tú amas en esta vida son absolutamente pasajeras. Las vas a tener hoy. A mí en consejería matrimonial me toca discutir muchas cosas, y una de ellas son las prioridades que la pareja tiene. ¿Cuáles son sus metas? Y a veces, yo no lo digo al principio, después de un tiempo lo digo, me da un poco de tristeza ver que las prioridades de ellos, Cristo muchas veces no aparece. Conocer a Cristo y tener relación íntima con Él no es prioridad. Yo le digo, hermanos, ¿tienes que orar más? Sí, pastor, sí sé que tenemos que orar. Tenemos que orar juntos. ¿Oraron juntos? Las prioridades están al revés. Hay otras cosas que son prioridades. Comprar, hacer, resolver las circunstancias. Mas Pablo hoy día no está hablando, por su palabra, como le habló ese día a la iglesia, que tienes que conocer al Señor. ¿Y sabes por qué Él lo dice? Porque Cristo es el poder de resurrección. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si al final pierde su alma? El poder de la resurrección de Cristo debe estar en nuestro corazón. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué nos deja entonces este mensaje? Que si solo nos enfocamos en las relaciones humanas entre hermanos, lo cual es bueno, sin crecer en la doctrina, vamos a estar en riesgo por nuestra ignorancia y vamos a producir daño en las relaciones. Pero por otro lado, nos muestra el contraste, que si solo nos enfocamos en la doctrina y nos hacemos ratones de biblioteca y nos dejamos de relacionar, no participamos en los grupos pequeños, si solamente venimos el domingo a la iglesia a escuchar un sermón y irnos de aquí con un sermón en la cabeza y no estamos en relación con otros, con nuestros hermanos, viviendo el evangelio, vamos a perder la belleza del cristianismo. La verdad tiene esa armonía. Hablamos de doctrina y hablamos de vida. Después hablamos de vida y hablamos de doctrina. Pero también entonces, y con esto quiero cerrar, que necesitamos crecer y vivir conforme a la justicia de Dios y no la nuestra. Cada día que tú pienses más en que tú eres justo por lo que Cristo hizo y no por lo que tú haces, vas a poder mirar al que tienes al lado con mayor humildad. Yo te animo. Son muchos los desafíos que tenemos en las familias para además estar peleados, ¿no? Para además complicarnos la vida con discusiones. Y en la resolución a las discusiones, muchos matrimonios hoy día no pueden servir al Señor con sus matrimonios, porque siguen como niños peleándose. ¿Y sabes por qué se produce eso? Porque todavía la justicia de Cristo no ha impactado sus corazones realmente. Siguen ellos creyéndose justos más que el otro. Eso es así de simple. Eso es lo que la Escritura nos muestra. Pero hermanos, gracias a Dios por Cristo. Gracias a Dios por su palabra, porque nos enseña. Y si hoy Dios te tiró un poquito la oreja, gloria a Dios por eso. Y si yo tengo que repetírtelo, como Pablo lo hizo una y otra vez, hermano, hermana, te lo voy a repetir. Y no me complica. No me complica porque sé que es lo que necesitamos. Amén. Yo también lo necesito. Hombres de Dios, personas, hermanos, también me enseñan. Yo aprendo de otros. Dios usa personas para corregirme. Usa a mi esposa para corregirme. Usa hermanos para corregir mi conducta y mi corazón. Necesitamos esto. Necesitamos a Cristo en nuestra vida. Amén. Vamos a orar. Señor.